Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Lo ocurrido en Haití en la madrugada del miércoles 7 de julio constituye un acontecimiento que aclara muchas cosas. Hay una gran nebulosa alrededor de los acontecimientos de ese día. Pero por otro lado, hay cosas que se han evidenciado y que son importantes para la República Dominicana. Una de ellas es la naturaleza del problema con el que República Dominicana está lidiando desde hace bastante tiempo. Yo creo que ya para ningún dominicano debe caber la menor duda de la seriedad de eso que representa para la República Dominicana el vecino Haití. Nosotros lamentablemente tenemos como vecino un estado canalla que en cualquier momento puede operar como una especie de agujero negro con capacidad para succionar nuestro país. Y déjenme aclarar que el sentido del término, el símil, no tiene que ver nada con la expresión del señor Donald Trump, que comparó Haití con lo que literalmente él denominó un agujero de mierda. No se trata de eso, se trata de esos fenómenos que existen en el espacio. Que por cierto, escuché al general Soto Jiménez en una entrevista que le hizo el doctor Jacín para su programa Revista 110, decir que en una conversación que él sostuvo siendo agregado militar de la República Dominicana en Washington, una conversación que él sostuvo con el ex zar antidroga de Estados Unidos, el señor McCaffrey. Este hizo ese símil y comparó a Estados Unidos, a Haití, con un agujero negro. Nosotros no conocíamos esa conversación y por tanto es una simple coincidencia. Pero yo entiendo que el símil es muy apropiado. Los agujeros negros son capaces de succionar hasta una estrella. Ya los científicos comprobaron, tuvieron la oportunidad de observar cómo un agujero negro fue capaz de tragarse una estrella similar a nuestro Sol. En el Sol que nos alumbra a nosotros caben 1 millón de planetas similares a la Tierra. 1 millón. Eso da una idea del tamaño de ese fenómeno. Tragarse una estrella de ese tamaño implica un gran poder de succión, algo que la imaginación incluso pues tiene dificultades para asimilarlo, el intelecto humano. Pero bueno, el asunto es, decía, que nosotros tenemos como vecino un estado canalla. Ustedes ven esa investigación que ahora mismo se están llevando a cabo del asesinato del presidente. Ahí no se sabe quién es quién. Probablemente los propios investigadores deberían estar siendo investigados. Porque antes de que ocurrieran estos hechos, antes del magnicidio, teníamos informaciones precisas de la conexión de la política con las organizaciones delincuenciales, incluyendo conexiones del Estado, del aparato del Estado, de instituciones del Estado, de grupos de funcionarios del gobierno con esas asociaciones delincuenciales.
y decíamos que era muy difícil en el caso de Haití establecer dónde comenzaba lo delincuencial propiamente dicho y dónde la política, porque eran cosas que estaban estrechamente vinculadas. Entonces, no se sabe ahí realmente quién es quién. Cuando usted está hablando con alguien que represente al Estado haitiano, usted no tiene la certeza de con quién es que está dialogando. Lo que ocurrió fue el desenlace de unos vínculos o la consecuencia de unos vínculos con acciones pandilleriles. El que se apandilla corre el riesgo de ser víctima de los mismos métodos que utilizan los grupos delincuenciales. Y eso yo creo que tuvo lugar en Haití. Eso que nosotros vimos en la madrugada de ese 7 de julio. Porque decíamos que los vínculos de autoridades con la delincuencia es algo que está muy, pero muy bien documentado. Entonces, cuando uno ve que hay grupos con influencia en el vecino país, con capacidad y la determinación de organizar y llevar a cabo un magnicidio, eso es como para que nosotros tengamos mucho, pero mucho cuidado en nuestras relaciones con el vecino. Usted tiene que saber cómo se relaciona con un Estado canalla. Y eso es importante porque nosotros de muy buena fe, recuerdo al principio de este gobierno, recibimos al primer ministro, al ministro de Relaciones Exteriores de ese país, en un esfuerzo de República Dominicana por tender puentes y por abordar de forma conjunta una serie de ideas que entendíamos nosotros los dominicanos que podían ayudar a Haití a abrirse paso y a solucionar sus dificultades. Y entonces, aquí estuvo, reitero, el ministro de Relaciones Exteriores. Y nosotros firmamos una declaración conjunta. República Dominicana le daba un espaldarazo al gobierno del señor Moïse, incluso apoyaba su proyecto de reforma constitucional. Y por tanto también apoyábamos la intención de permanecer un año más en el poder por encima del plazo previsto por la constitución de ese país, que es la que establece la duración del mandato. Y nosotros, a propósito de eso, decíamos, hay que tener mucho cuidado porque nos estamos metiendo en una disputa que existe en ese país. Estamos tomando participación en eso y eso es sumamente peligroso porque República Dominicana se puede ver atrapada en las patas de esos caballos. Y entonces aquí estuvo el ministro de Relaciones Exteriores en una actitud propia de esas actitudes que saben asumir los haitianos cuando andan buscando objetivos muy específicos, y estuvieron muy abiertos, muy comunicativos, dijeron que sí a todo lo que el gobierno le planteaba, convinieron en reactivar la comisión mixta bilateral, nos sacaron esa declaración conjunta que fue un espaldarazo para el gobierno, convinieron con nosotros en impulsar una serie de proyectos conjuntos
en lo que República Dominicana iba a dar apoyo en su ejecución. Y bueno, dijimos, se está inaugurando una nueva era en las relaciones entre los dos países. Y yo recuerdo que desde aquí proclamamos, tenemos una política con respecto a Haití. Y no pasó un mes sin que Haití nos pasara una factura por debajo de la puerta. ¿Cuál era esa factura? El canal para desviar el río Masacre. Y entonces ahí vino una polémica que enturbió nuestras relaciones. ¿Ustedes saben quién era ese ministro de Relaciones Exteriores? El señor Claude Joseph, que posteriormente fue designado primer ministro de Haití y uno de los sospechosos de haber asesinado a Moïse, a quien ahora la comunidad internacional y el gobierno de Estados Unidos le saca la alfombra debajo de los pies. Así, tan cerca estuvimos nosotros, codeándonos con ese Estado canalla de una manera que nos expusimos sin necesidad. Pausa y volvemos en un momentito. Hace tiempo que dijimos que los resultados de las investigaciones del magnicidio en Haití tenían un carácter político, que era algo que podía impactar de una manera importante el curso de los acontecimientos en ese país. Y que por tanto los resultados de esa investigación iban a ser manejados con criterio político. Hay ahora mismo 3 actores importantes en este proceso de investigación. Primero tenemos ahí al gobierno colombiano. No lo estoy enumerando en el orden de importancia, sino lo que primero me vino a la mente, el gobierno colombiano. Y ustedes han visto ahí al gobierno colombiano dando algunas informaciones sobre el curso de los acontecimientos. Según las propias autoridades colombianas, se trata de una actuación que ellos están teniendo coordinada con las autoridades haitianas. Pero ellos han estado ofreciendo informaciones. Y yo creo que es muy claro que el gobierno de Colombia tiene un objetivo muy claro, que es el de desvincular a su país con eso que ocurrió en Haití. Dejar claro que no hay absolutamente ningún nexo de eso que ocurrió con autoridades del gobierno colombiano. Todo esto porque resulta que ya se publicó una fotografía donde aparece el director de la empresa CTU Security, que tiene su sede en Miami y que habría sido la responsable del reclutamiento de los soldados colombianos que participaron en el magnicidio. Hay una foto por ahí donde aparece este señor con el presidente Iván Duque. Pero uno de los militares que participó en el magnicidio tiene un parentesco familiar con un responsable de seguridad del Estado colombiano. El que fuera uno de los jefes de la seguridad del presidente Moïse viajó a Colombia, pasando por República Dominicana, Panamá y con destino final en Ecuador. Pero estuvo en Colombia y como los reclutados, como los responsables de la ejecución del magnicidio eran colombianos según todas las evidencias, entonces el gobierno ha entendido importante desvincular a las autoridades de eso. Además, hay también evidencia de la participación
de colombianos en una reunión que se hizo en Miami, donde supuestamente se planificaron algunos pasos para la ejecución del magnicidio. Entonces todo eso ligado a una imputación que hizo el gobierno de Venezuela, que ha hablado de lo que ocurrió en Haití, haciendo un símil con la denominada Operación Gedeón, mediante la cual se pretendió darle muerte al presidente venezolano Nicolás Maduro, hecho en el que participaron también soldados colombianos. Y desde Venezuela se ha estado manejando la teoría de que pudiéramos estar asistiendo a una nueva modalidad de crímenes de Estado con la participación de empresas privadas en esos menesteres. Y por eso ese esfuerzo, incluso algunas informaciones que han estado manejando medios colombianos. Hay quienes entienden que hay una relación entre la participación de investigadores colombianos en lo ocurrido en Haití y esas versiones que se han dado a conocer en medios de Colombia y que tendrían como objetivo precisamente eso, dejar claramente establecido que fueron personas que llegaron allí a trabajar al servicio de personas influyentes que lo contrataron para eso, lo cual no es contra la ley, pero que después lo involucraron sin ni siquiera tener su anuencia para eso en una operación que era totalmente diferente y que tenía como objetivo darle muerte al señor Moïse. Y entonces todo esto se encubre con el asesinato de lo que sí tenían la información. Por tanto, esa participación supernumeraria en un hecho de este tipo tendría como objetivo simple y llanamente servir de cortina de humo para ocultar a los verdaderos responsables del hecho, para de alguna forma excusar a los responsables de la seguridad que tuvieron participación en eso y también a los que fueron los que concibieron la orden y el plan para asesinar al presidente. Entonces ahí tenemos en las investigaciones ese actor. El otro actor es el FBI de los Estados Unidos. El FBI, donde participa, sobre todo que en este caso tiene una invitación formal del gobierno de Haití, no participa si no está a cargo. El FBI no le sirve de contrapeso a nadie o de contrapartida. Ellos están a cargo. Ahora el FBI tiene o tendría, en este caso, porque estamos cayendo en el terreno de la conjetura, tendría como objetivo de alguna manera servir a los intereses de Estados Unidos. Y los intereses de Estados Unidos ahí en Haití están claramente definidos. Sobre eso yo voy a hablar un poquito más tarde a propósito de un trabajo publicado el fin de semana pasado en el New York Times. El otro actor, el tercer actor importante en esto son las propias autoridades haitianas, esas que han estado ofreciendo informaciones a los medios de comunicación. Pero en la investigación que hacen las autoridades haitianas, que yo digo que a lo mejor deberían también estar siendo investigadas, porque esa policía fue ineficaz para apresar y meter en cintura a grupos delincuenciales con mucho poder en Haití. Imagínense los que están detrás de una trama como esta. Además de que la policía se ha sindicado como socia de muchos de esos grupos delincuenciales. Y por tanto su actuación en todo esto tiene que ser
tomada con pinza. A mí me llama mucho la atención que mientras, por ejemplo, los medios colombianos y los propios estadounidenses hacen hincapié en la participación de los colombianos y de una empresa con sede en Miami, la policía haitiana se empecina en poner el acento en asuntos que habrían tenido lugar en el territorio de la República Dominicana. Y ahí se difundió una fotografía en donde supuestamente que fue tomada supuestamente en un hotel de la capital y en donde habrían participado una serie de personajes que se han vinculado con el atentado. Si usted ve la fotografía, y está por ahí en las redes sociales, si usted ve la fotografía, usted se va a dar cuenta de que los que están en la reunión posan para el fotógrafo que está frente a ellos. Una reunión en donde usted está planificando la muerte, el asesinato de un presidente, primero no involucra a tanta gente, porque ahí usted no es verdad que va a trazar un plan, vamos a asesinar al presidente de esta manera y con tanta gente, porque eso no se hace de esa forma. Y mucho menos tomar una fotografía en donde los conspiradores aparecen ahí posando para el fotógrafo. Eso podrían hacerlo gente ingenua, pero no aquellos que asumen la responsabilidad de un acto tan delicado como ese, darle muerte a un presidente. Y eso, celebrar una reunión en un hotel en donde hay control de cámara y en donde se dejan un montón de rastros. Eso es difícil de usted aceptar como una evidencia de una trama conspirativa, honestamente hablando. O sea, ahí habría que ver las circunstancias reales de todo esto. Otra cosa importante que a mí me llama la atención es que, no obstante todas las dudas que habían con respecto a la actitud de la seguridad de Moïse, la policía responsable de la investigación ni siquiera los detuvo para fines de investigación. Permítame hacer otra pausa y cuando regrese continúo ahí precisamente con ese aspecto. Desde el principio llamó la atención el hecho de que los responsables de la seguridad del presidente no reaccionaran ante el hecho de que un grupo de individuos llegara a la residencia y le diera muerte a la persona que ellos tenían la responsabilidad de proteger. No hicieron absolutamente nada. Y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué pasó ahí? Y recuerdo perfectamente que el jefe de la policía decía que los responsables de la seguridad del presidente tenían que dar explicaciones. Pero ¿qué ocurre? Que a esos señores se les citó como para 3 días después del magnicidio y no se presentaron. Se supone que frente a una situación así, cuando hay dudas sobre la actuación del responsable de la seguridad de un presidente, lo primero que usted tiene que hacer es, no, mire, entrégueme sus armas, usted está detenido para fines de investigación. Pero no solo los responsables, sino todo el que estaba ahí se convierte automáticamente en un sospechoso y pudiera tener información útil para la investigación. Sin embargo, no se procedió de esa manera. Esa gente siguieron en su casa y cuando no se presentaron, entonces emitieron una orden de captura, lo cual es contrario a los principios de la investigación. Y eso, claro, llama la atención. Otra cosa importante en todo esto es
La insistencia del cuerpo responsable de la investigación, de los haitianos a cargo de la investigación, la insistencia en la culpabilidad del señor Sanón, los responsabilizan de ser el principal, valga la repetición del término, responsable del magnicidio. El curso de la investigación es la que te tiene que decir eso. Usted tiene que seguir los eslabones de la cadena hasta llegar a todos. Y es ese proceso el que le va a decir dónde termina la cosa. Pero de antemano ha habido esa precipitación, ese interés en mostrar al doctor Sanón, que reside en Miami, tiene su residencia en Miami, como el principal responsable, el que planificó, el que contrató a los colombianos, el que los llevó, el que dio la orden y el que hizo todo. Ese es el principal responsable, esa es la cabeza. Y la teoría de que él quería ser presidente, cuando se supone que no basta con que se asesine a un presidente para que automáticamente usted sea elegido. Sobre todo cuando usted no tiene ascendencia política. No hay una razón que lo catapulte a usted a la primera posición del Estado por el solo hecho de que falte el presidente. Al contrario, es otro el que puede cosechar esos frutos, no usted, como efectivamente ocurrió. De manera que eso tampoco es un asunto que encaja. Pero también llama la atención que este señor se le quiera vincular más con República Dominicana que con el país en donde él tenía su residencia permanente y donde se supone, según la propia versión de la policía, donde él contrató a aquellos que le dieron muerte al presidente Moïse. Y entonces hay algo ahí que también se trae por los pelos y se evidencia una clara intención de salpicar en todo esto a la República Dominicana. En el hecho actuaron colombianos, la empresa que los contrató está radicada en Miami, el médico que señalan como responsable de la contratación reside en Miami, los haitianos involucrados en la operación tienen también nacionalidad estadounidense, pero insisten en que el asunto se planificó en República Dominicana, en que algunos de los colombianos ingresaron al territorio haitiano por la frontera con República Dominicana, en que el avión rentado por Sanón es de matrícula dominicana. Ahí se pone el acento. Y nada de esto en realidad involucra, nada de eso compromete a la República Dominicana, porque los que ingresaron, los colombianos que pasaron por República Dominicana, obtuvieron un visado, entraron legalmente a Haití. El avión que lo trasladó fue contratado legalmente para brindar un servicio. De la misma forma como se respondió, de la misma forma con que esa aerolínea también transportó a la primera dama y transportó a Aristide cuando se enfermó y lo llevó a Cuba. Entonces, se invita a Colombia para participar en la investigación de cuyo país proceden los actuantes en el hecho, los que ejecutaron al señor Moïse. Se invita a Estados Unidos, en cuyo territorio está radicada la empresa que contrató a los colombianos, se los invita a participar en la investigación, pero entonces no se invita a República Dominicana, que puede también hacer algunas investigaciones, porque hay algunas huellas que se dejaron en nuestro territorio porque esa gente, algunos de ellos, pasaron por el territorio nuestro.
Y entonces yo creo que eso de alguna manera también refleja cierta predisposición. Si usted invita a Estados Unidos como amigo para que ayude, invita a los colombianos para que ayuden, porque los soldados provenían de allí. Y entonces República Dominicana, ¿por qué no lo invitan? El presidente Luis Abinader dijo que a la República Dominicana no se le había solicitado ayuda ninguna para la investigación. Y República Dominicana tiene capacidad de investigación. República Dominicana tiene capacidad de investigación. Entonces, en lo que tiene que ver con el FBI, nosotros hemos visto, los estadounidenses han sido muy parcos, no han hablado. Por lo menos yo no he oído ninguna declaración de las autoridades del FBI con respecto al curso de las investigaciones. Y yo estoy seguro de que ellos son los que están a cargo de eso, por la razón que ya expuse. Ahora, yo creo que el objetivo de Estados Unidos es mantener a Haití a flote al menor costo posible. Y todo lo que haga Estados Unidos va a apuntar en esa dirección. Ellos apoyaron a Moïse como un mal menor y sabían perfectamente quién era Moïse. Porque yo reitero, Moïse no era un santo. Moïse no era un santo. Él murió de la misma forma en que él se comportó, porque él tenía grave responsabilidad con respecto a hechos que son muy, pero muy delicados, vinculados con organizaciones criminales en Haití. Y ese desenlace fue la consecuencia de todo eso, un evento dentro de todo un conjunto de cosas que se estaban produciendo ahí. Cuando usted entra en ese tipo de tratativa y cuando usted participa en todas esas actividades delincuenciales que ocurrieron ahí, usted corre el riesgo, usted se expone. Yo oí, o leí mejor dicho, unas declaraciones de un señor que fue jefe de la CIA durante un tiempo en Haití con respecto a lo que ocurrió ahí. Un gran conocedor de la situación haitiana. Imagínense usted, ese señor durante un buen tiempo manejó informaciones de todo tipo y bueno, pues estaba en condición de juzgar sobre cómo es que se manejan las cosas ahí en ese país. Y él dijo, eso no puede sorprender absolutamente a nadie. Es la consecuencia de una dinámica que involucra ahí a un montón de actores y que en algún momento cualquiera puede ser víctima de los métodos típicos que se manejan en esa sociedad. Eso dijo ese funcionario. Lo leí en el periódico The Guardian hace, un par de días después del magnicidio. Un trabajo muy bien elaborado con que recoge las opiniones de gente versada en asuntos haitianos. Vamos a la otra pausa, retornamos en un momento. Haití es un país pobre, pobrísimo, pero con capacidad para hacer rico, multimillonario en dólares, a cualquier individuo que tenga una posición importante en esa nación. Porque allí se maneja un volumen de recursos importante, que no necesariamente están vinculados con la economía, que no impactan el desarrollo de esa nación, pero que sí van a los bolsillos de unos cuantos individuos y terminan en paraísos fiscales, terminan
como dinero bien lavadito en bancos extranjeros y en forma de inversión fuera de Haití. Dinero proveniente del narcotráfico, de actividades delincuenciales de todo tipo, dinero robado del erario público, de las donaciones que se hacen para Haití. Esos dineros son la manzana de la discordia. Y no estoy hablando ya de actividades relacionadas con el raterismo, con esa delincuencia rampante que hay ahí, los secuestros, los asaltos y ese tipo de cosas. Porque esos son pecatas minutas, se pudiera decir, en comparación con las cosas que se mueven ahí. Haití en un momento determinado fue una herramienta que se utilizó para devolverle unos recursos que invirtió una familia estadounidense en campaña política. Hasta para eso se presta Haití. Entonces, ese es el problema, ahí en donde radica todo. Usted puede tener un puesto importante, coge su tensión, su riesgo durante un tiempo, todas las actividades que producen riquezas de forma rápida entrañan riesgo, y entonces después usted se va tranquilamente para su casa, puede radicarse fuera de Haití y darse la dolce vita. Y ahí hay un montón de personajes que han protagonizado ese tipo de conducta y les ha ido bien, y por eso es un atractivo, y por eso hay esa lucha, y por eso matan gente. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es un país pobre que procesa mucho dinero. Por eso usted ve que inmediatamente después que asesinaron al presidente, inmediatamente después entonces aparecieron otros dispuestos a correr el mismo riesgo, pero ahí mismo, sin chistar. Uno de esos, el primer ministro, que ya había sido destituido, ni pestañó, inmediatamente se proclamó. Desde que se conoció la muerte del señor Moïse, aunque ya él estaba destituido, se proclamó. Y ya había otro que había sido designado por el presidente, y también reclamó la posición. El Senado, los senadores, ni cortos ni perezosos, también hicieron una designación como quien tira un anzuelo en medio de más revuelta para ver si captura algo. Me parece que de antemano se sabía que eso tenía escasas posibilidades de prosperar, pero eso se hizo. Y hay una cuarta figura que es la primera dama, probablemente la figura más importante de todos, la que tiene más poder y la que probablemente esté ahora mismo dictando el curso de los acontecimientos. Porque esa señora, creo que ya quedó evidenciado que eso que era un secreto a voces, de que ella tenía aspiraciones, de que era la mujer detrás del trono, eso quedó evidenciado. Fíjense que inmediatamente, un par de días después de su ingreso al centro hospitalario en Miami, ella dio unas declaraciones. Y ahí habló no la viuda de un presidente, sino habló una mujer con criterios de Estado. Parecía como que Moïse era el primer caballero y ella la presidenta del país. Ahí están las declaraciones en la cuenta de Twitter, que es el mecanismo oficial que ella ha utilizado para comunicarse. Lo otro son maniobras y
y fake news. Esa es la declaración oficial en su propia voz. Y si usted escucha cómo ella se expresa, ella valora más la situación política después del asesinato que el hecho mismo. La preocupación fundamental se centra ahí y queda claramente establecido que ella se preparaba, estaba en la disposición de jugar un papel en ese periodo post asesinato de su esposo. Y llegó, se presentó ahí en un tiempo récord. Calculen ustedes, ella fue ingresada el día 7 y estuvo regresando a Haití el día 18 o 17. Es decir, se recuperó de heridas que habían sido descritas como heridas graves. Estaba supuestamente en una sala de cuidados intensivos y ella llegó caminando por sus propios pies. Y lo que ella, su presencia coincide con la petición que le hicieran el gobierno de Estados Unidos, el core group, como le llaman, en donde hay varios países, pero indiscutiblemente con Estados Unidos a la cabeza, ahí participan la OEA, la ONU. Dentro de ese grupo le piden al señor Ariel Henry que forme gobierno y echan a un lado al señor Claude Joseph, que un medio colombiano había vinculado con el asesinato. Esa era la decisión de Moïse antes de su muerte, que esa comunidad internacional pretendió desconocer en un primer momento. Quiso dejar a Moïse, a Claude Joseph al frente, a pesar de que, lógicamente, si ya él había sido sustituido, no tenía razón de ser. Lo correcto era, aunque todo el mundo ahí es de cuestionable legalidad su posición, pero tenía más sentido reconocer al último designado. Y finalmente eso fue lo que el Core Group decidió. Habría entonces que ver qué fue lo que motivó que el señor Joseph quedara relegado a un segundo plano. Ese señor tiene que agradecer que todavía no se le ha llamado oficialmente a declarar. Y ojo, que siendo yo él me pusiera a buen resguardo. Cuando ocurren acontecimientos como ese, muchas veces vienen otros, por razones que yo creo que no hay ni siquiera que explicar. Pero eso ha ocurrido en Haití. Y bueno, pues dice claramente que hay cosas que no nos están contando. El otro decía que los senadores se pusieron de acuerdo, me estaba refiriendo a la designación que hicieron del señor Joseph Lemberg, que es un senador, presidente del Senado, pero una designación que están haciendo sin quórum unos 10 senadores que son los que están ahí y cuya condición de senadores se mantiene todavía activo. Entonces, yo digo, la primera dama es una mujer que ha evidenciado ambición política. Eso está más que claro. Y llegó a Haití dispuesta a jugársela. Cualquier mujer en su lugar hubiese preferido estar a buen resguardo. Se vio supuestamente al borde de la muerte, pero ella llegó con la intención de participar. Y eso implica asumir riesgo. Eso implica asumir riesgo. Entonces, digo yo que con el cuerpo sangrante de su marido habló más
como política que como primera dama. Significa que era una pieza importante de la política de Haití y lo sigue siendo. Tiene, además de eso, información importante que le dan capacidad de incidir en los acontecimientos futuros. Probablemente la presencia de esta señora explique el por qué Moïse quería tener una incidencia más allá de su propio mandato presidencial. Ahí probablemente esté la explicación de todo esto. Porque bueno, ¿por qué tú asesinas a un presidente que ya se va? Y la explicación está precisamente en eso. Bueno, el que ya se va quiere seguir a través de, incidiendo en, y eso es importante. Y hay gente que eso le estaba molestando. Entonces yo creo que todo eso son asuntos importantes. Da la sensación como de que las heridas de la señora un poco las exageraron, porque una gente con heridas graves, como se dijo, muy grave, una recuperación tan rápida resulta un poco difícil de entender. Entonces, regresa a Haití sabiendo que los asesinos de su esposo andan sueltos por ahí y habría que preguntarse, bueno, ¿quién es entonces quién la protege a ella? Si ahí todo el mundo es sospechoso, ¿quién es que la va a proteger? Una gran pregunta. Pausa. Volvemos con el último segmento. Prometí referirme a un trabajo publicado en Estados Unidos para dejar establecido cuál es la política que sigue ese país con respecto a Haití. Ese trabajo lleva por título La costumbre estadounidense de respaldar líderes autócratas favoreció el lío político en Haití. Es de la autoría de Natalie Kitroyev y de Michael Crowley y se publicó el pasado 18 de julio en el periódico The New York Times. Eso es lo más interesante que tiene el trabajo, que es de la autoría de dos afamados articulistas del periódico New York Times y que se publica en un prestigioso medio estadounidense libre de sospechas de sesgo político en sus análisis. Y entonces hay algunas cosas que se dicen ahí que a mí me parece que no son nuevas, que yo he dicho aquí un montón de veces, pero en boca de estos analistas tiene una connotación diferente. Yo quiero citar algunos párrafos de este trabajo. Dice lo siguiente: después de que miembros del Congreso advirtieron que los abusos contrarios a la democracia de Moïse les recordaban el periodo previo a la dictadura que aterrorizó a Haití en décadas pasadas, el gobierno de Biden respaldó en público el reclamo de poder de Moïse. Y cuando funcionarios estadounidenses instaron al gobierno de Biden a cambiar de rumbo, alarmados por el hecho de que las instituciones democráticas de Haití estaban desapareciendo, según dicen, sus súplicas, no fueron escuchadas y en ocasiones no tuvieron respuesta alguna. ¿A qué se refiere con eso de que las instituciones estaban desapareciendo? Bueno, el Parlamento era crítico de Moïse, le estaba haciendo una serie de imputaciones, además de eso no le aprobaba el presupuesto y Moïse dejó que perimiera el periodo para el cual habían sido electos una buena parte de los congresistas y entonces no convocó elecciones y él pasó a gobernar por decreto.
Eso mismo le facilitó designar a los responsables del poder municipal de dedo. La Cámara de Cuentas, él le recortó la sala, le quitó los poderes porque estaba produciendo informes que lo incriminaban a él por la comisión de actos de corrupción. Y el Tribunal de Casación, que había cuestionado su decisión de continuar un año más en el poder y había designado un sustituto en cumplimiento de lo que establece la Constitución, en caso de ausencia del presidente, bueno, pues él respondió apresando al presidente y a otros 3 miembros de ese organismo, lo sustituyó por decreto cuando son inamovibles. A eso es que se refiere con eso de que estaban desapareciendo las instituciones. Incluso cuando Haití entró en una espiral de violencia, sigue diciendo el trabajo, de violencia y agitación política, pocos en el gobierno de Trump tomaron en serio las repetidas advertencias de Moïse de que había un complot para acabar con su vida. Y mientras se intensificaban las advertencias sobre su autoritarismo, el gobierno de Biden mantuvo su apoyo público al reclamo de poder de Moïse, incluso después de que el Parlamento de Haití quedó vacío por falta de elecciones y Moïse gobernó por decreto. Washington tiene parte de la culpa después de haber ignorado o prestado poca atención a las claras advertencias de que Haití se tambaleaba hacia el caos y que tal vez haya empeorado las cosas al apoyar de manera abierta a Moïse. Era predecible que ocurriera algo, aseveró el senador de Vermont, Patrick Leahy. El mensaje que enviamos al apoyar a estas personas es que creemos que son representantes legítimos del pueblo haitiano y no lo son. Los críticos afirman que la estrategia que Estados Unidos aplicó con Moïse se basó en un manual que este país ha usado en todo el mundo desde hace décadas, a menudo con serias consecuencias para la democracia y los derechos humanos. Aliarse o tolerar por reflejo a los líderes acusados de gobernar de manera dictatorial porque promueven los intereses estadounidenses o porque los funcionarios temen la inestabilidad en su ausencia. Eso nosotros lo hemos dicho de esa misma forma. Y hemos puesto un montón de ejemplos. ¿Cómo es que usted supuestamente se opone a las dictaduras y resulta que en un país como Egipto usted le está dando ayuda por más de 1.400 millones a un gobierno que es el producto de un golpe de Estado, como ese que encabeza el señor Al-Sisi en ese país? A ese señor Donald Trump, cuando lo reconoció como gobernante legítimo de Egipto, que no lo es, le llamó mi dictador favorito, Donald Trump. ¿Cómo es que si usted critica las arbitrariedades, los asesinatos en determinados países a los que usted acusa de dictadura, y entonces con respecto a Arabia Saudita, cuando asesinaron a Khashoggi en el consulado saudí en Turquía, usted simple y llanamente dejó que eso pasara como si nada? Entonces usted me está diciendo a mí que usted tiene sus dictadores favoritos. Y así le podemos poner un montón de ejemplos. Y como dice el trabajo, esa es una práctica de hace décadas. De hace décadas, Estados Unidos así es como se ha manejado. Y eso te lo dicen claramente los estrategas estadounidenses. A veces se necesitan socios y no se pueden escoger por las prendas morales que los adornen. Eso te dicen así, con esa claridad. Entonces, si se tratara de un gobierno de izquierda, de Maduro
o de Daniel Ortega, inmediatamente vienen los informes, inmediatamente vienen las sanciones, vienen los pronunciamientos y la OEA se mete, pero cuando se trata de intereses estadounidenses que de alguna forma están envueltos, entonces la cosa adquiere un matiz diferente. Y esto es lo que están diciendo estos analistas. Ahí estaba claro que se trataba en el caso de Haití de un gobierno ilegítimo, de un hombre arbitrario, de un hombre que tenía conexiones con grupos delincuenciales, de un individuo que estaba desconociendo las instituciones. Y sin embargo, en el entendido de que ahí en Haití no hay más nadie con quien entenderse, que es mejor usted prorrogar un poco eso y no meterse en la celebración de unas elecciones de forma inmediata, porque eso es traumático en el caso de Haití. Todos esos factores pesaron a la hora de tomar la decisión y no se optó por lo que realmente aconseja la legalidad, por lo que dicen la Constitución y las leyes de ese país, para usted procurar una armonía en función de la legalidad, en función de lo que debe ser. Y entonces usted le impuso una ruta, un camino a un país y sencillamente lo llevó al abismo, lo estaba conduciendo al abismo, porque era un gobernante que la gente sencillamente no aceptaba, por ineficiente, por corrupto, por prepotente. Y entonces esa era una manera de usted fomentar la inestabilidad. Fue lo que realmente ocurrió y es lo que nos están diciendo estos investigadores. Entonces, ese es el problema. Por eso es que usted ve cuando se abordan situaciones como la de Cuba, yo siempre digo, un momentito, probablemente estemos hablando de un gobierno que no obedece a los estándares de las democracias que conocemos hoy en día en el mundo occidental. Pero ¿desde cuándo son ilegítimas esas autoridades? Porque cuando lo eran sin ningún tipo de duda, yo lo he dicho aquí hasta el cansancio y probablemente lo voy a seguir repitiendo muchas veces más. Cuando eran legítimas sin duda, también los atacaron, quisieron asesinar a los líderes y quisieron acabar con ese gobierno. Entonces no puede ser de esa manera. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.